Señor te bendiga, mi hermano. Mi hermana, es un gusto estar acá contigo. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis nos corresponde el día de hoy, así que después de esta introducción iniciamos. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que necesites para sacar el máximo provecho del estudio que estaremos teniendo el día de hoy. Como siempre, bastante interesante. Yo estoy usando la Reina Valera 1960, así que sin más ni más, arrancamos entonces con nuestro estudio del día de hoy, ¿no? Dice, voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Capítulo 17 y capítulo 18 es como una especie de paréntesis, pudiéramos decirlo así, ¿no? Como que se hace una pausa en la cronología que viene de los juicios para darnos a nosotros el primer plano detallado, así de la destrucción de un sistema que la Biblia o acá la profecía ha estado llamando Babilonia. Este es un sistema, ¿no? Entonces el capítulo 17 apunta hacia Babilonia la religiosa, hablando de un sistema eclesiástico apóstata mundial, y el capítulo 18 apunta hacia Babilonia la comercial y política, como el centro financiero del anticristo, ¿no? Así que capítulo 17 apunta a lo religioso y capítulo 18 apunta a lo comercial y político, en esta pausa donde se nos está explicando la destrucción de Babilonia, ¿no? A la que acá se le menciona como Babilonia. Y es un nombre simbólico. Recuerda, Babilonia fue enemigo del pueblo de Dios. Allá fueron llevados, exiliados, el pueblo del Señor. Ellos introdujeron mucho la idolatría. Entonces todo eso es un simbolismo para hablar de este sistema religioso y político que va totalmente en contra de todo lo que la voluntad del Señor nos muestra en su palabra, ¿no? Muy bien, versículo 1 al 6 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? Y entonces acá se nos dice que su característica, ¿no? Acá le llama el libro de Apocalipsis la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Esto apunta a la idolatría, al adulterio espiritual. Apunta hacia la idolatría, ¿no? Por eso le llama así de arrancando, ¿no? Y dice que está sentada sobre muchas aguas. Cuando en este mismo capítulo, nosotros nos vamos al versículo 15, le están explicando a Juan la visión, porque él se asombra, y dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces está sentada sobre muchas aguas, y ya vimos que las aguas son muchedumbres, pueblos, naciones. Entonces ha alcanzado a la humanidad total. Entonces este sistema religioso ha envenenado a la humanidad total. Versículo 2. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Estamos hablando de los poderosos. Este tipo de religión es la religión de los poderosos, de la crema innata de la sociedad, si pudiéramos decirle así. Son los reyes de la tierra los que han fornicado con esta religión, los que han seguido esta religión, los que practican esta religión o practicarán, ¿no? Estamos hablando del futuro. Dice: pero también los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces no ha habido diferencia en el estatus social. Ha afectado a la humanidad, tanto a la clase alta como la clase media y la clase baja, ¿no? Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia,
que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Fue una visión terrible para Juan, porque nos deja saber que quedó totalmente asombrado con lo que vio, ¿no? Bueno, esta mujer en la Biblia, esta religión mundial, nos damos cuenta que ha alcanzado el corazón de la humanidad, ¿no? Una mujer se ha utilizado en la escritura para simbolizar al pueblo de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se le llama al pueblo de Dios la esposa, ¿no?, de Dios. Y en el Nuevo Testamento se conoce a la iglesia como la novia de Cristo, ¿no? Entonces vemos esta relación entre la mujer, ¿no? En el Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia, y esa mujer simboliza a los fieles, ¿no? Mientras que aquí una ramera o una prostituta, ¿no?, es el símbolo de la idolatría y de la apostasía espiritual. Afirman amar a Dios, pero adoran otros dioses, dioses falsos, ¿no? En este caso, el poder del mundo. Sentada sobre muchas aguas, lo que estábamos viendo en el versículo 15, ¿no? Las aguas son pueblos, son muchedumbres, son naciones. Es una super iglesia mundial, ¿no? Toda la humanidad está metida en esto. Es como este paraguas que alcanza a todos, ¿no? Esta es la religión. Entonces, interesante que nos decía acá el versículo 3, que dice: y me llevó en el espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos, ¿no? Y entonces esas son las cosas asombrosas, ¿no? Nosotros ya identificamos a la mujer. La mujer es la religión, y la religión está montando a esta bestia escarlata. Esta bestia escarlata nosotros la hemos identificado ya cuando leímos el capítulo 13 de Apocalipsis. Este es el gobierno del anticristo. Entonces esto representa que hay una unión entre iglesia y Estado. Pero recuerda que es una iglesia falsa. Pongámosle religión. La unión entre la religión y el Estado. Esto nosotros lo vimos desde el principio de Apocalipsis, ¿no? Cuando empezábamos a leer capítulo 6, capítulo 7, por ahí en adelante, veíamos cómo un sistema religioso iba a estar unido a un sistema político. Lo vimos más claramente cuando leímos el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿no? Así que al principio de la tribulación, el anticristo utiliza este sistema religioso para unificar, ¿no? Para tener el control, para tener la popularidad, digamos, sobre las masas. Y en cierto sentido, la religión también va a utilizar el poder del Estado para imponerse. Entonces vemos acá una obligación del ciudadano para seguir una religión, ¿no? Así que ve tomando eso en cuenta, mi hermano. Versículo 4 al 6 nos describe cómo está vestida, ¿no? Está vestida con lujo, y con lujo extremo. Trae oro, trae color púrpura, ¿no? Y dice que está ebria también con la sangre de los santos. Eso es una falsa iglesia que no tolera a los verdaderos creyentes en Cristo, porque se ha embriagado con la sangre de los santos. O sea que el legítimo, el creyente verdadero, no se une a esta religión falsa, y entonces es perseguido, ¿no? Son incitados a unirse, pero no. Esto es interesante porque nosotros hemos escuchado la palabra
ecumenismo, por ejemplo, donde vemos cómo todas las religiones se unen y la idea es: llámale tú a tu Dios como tú quieras, porque Dios entiende el corazón de todos, ¿no? Y llevémonos bien y que haya armonía y que haya paz y que haya respeto entre todos y que cada uno adore a Dios como le parece en su juicio, ¿no? Y eso se llama ecumenismo. Eso es un sistema ecuménico donde hacemos a un lado las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Jesucristo fue tajante y dejó claro que solamente hay una manera. No hay muchos caminos, solamente hay uno, ¿no? Bueno, eso en el tiempo de la tribulación será lo popular. Será donde muchos caerán, ¿no? Versículo 7. Vamos a leer del 7 al 11. Dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y trae los 10 cuernos, ¿no? Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será, ¿no? Y parte de esto nosotros ya lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. Recuerda que esta es una especie de pausa para dar una aclaración y después continúan la descripción de los juicios, ¿no? Versículo 9 dice: esto es para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Entonces las 7 cabezas tienen tienen dos simbolismos, ¿no? El primero es de que son 7 montes, ¿ok? Y la otra son 7 reyes, ¿ok? Y dice que 5 de esos reyes han caído. Uno de los reyes es, y el otro rey todavía no ha venido. Y cuando venga va a ser necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Una especie de acertijo para poder descifrar, ¿no? Interesante. Pero ahorita vamos a tratar de explicar lo más claro que se pueda, ¿no? Aquí hay una especie de rompecabezas histórico, ¿no? Porque se está hablando acerca del sistema del anticristo. Y nos dice acá que las 7 cabezas tienen este doble significado, ¿no? Tiene un significado geográfico y tiene un significado histórico. ¿Cuál es el significado geográfico? Dice que son 7 montes, ¿no? Muchos interpretan esto como una referencia a Roma, porque Roma es conocida históricamente como la ciudad de las 7 colinas. Entonces muchos apuntan ahí que está tratando de Roma, ¿no? Como que si ese fuera el núcleo del falso sistema religioso. Pero eso es solamente una interpretación. Porque otros apuntan a Jerusalén. Otros apuntan también a Jerusalén. Entonces, la clave estará en encontrar pasajes bíblicos que nos ayuden a tener algo mucho más claro, ¿no? Algo mucho más claro, ¿no? Muy bien. Versículo 10 decía, son 7 reyes. Nos decía que son 7 reyes hablando del significado histórico. 7 reyes o 7 imperios, en otras palabras, ¿no? Dice que 5 han caído, ¿no? Y entonces ahí tenemos que ir un poco a la historia, a ver cuáles son los 5 grandes imperios que persiguieron al pueblo de Dios en el pasado. Y tú recordarás que Egipto fue el primero que persigue al pueblo de Dios, ¿no? El segundo fue Asiria, ¿no?
El tercero fue Babilonia. El cuarto fue Medo y Persa. El quinto es Grecia. Entonces dice acá el versículo 10 que esas las 7 cabezas son 7 reyes, ¿no? 5 de esos reyes han caído. Ya vimos cuáles cayeron: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. Uno es, ¿cuál es el imperio vigente en el tiempo que Juan está teniendo la visión? ¿No? Es Roma, el imperio romano, ¿no? Muy bien. Y de ahí dice, el otro aún no ha venido, el imperio después de Roma, ¿no? Y dice que ese imperio será necesario que venga por breve tiempo. El imperio después de Roma, estamos esperando que va a ser este imperio del anticristo, ¿no? Y al menos en la descripción que estamos entendiendo aquí, ¿no? Y es necesario que dure, pero por breve tiempo. Y nosotros ya sabemos cuál es ese breve tiempo, ¿no? Son 7 años, porque son los 7 años de la tribulación donde el anticristo estará gobernando, ¿no? Y el versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo. ¿Ok? Y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, a Juan le está explicando que la bestia misma, o sea, el anticristo, es el octavo rey que surge de las ruinas, ¿no? De este séptimo imperio restaurado, ¿no? Así que, si nos detenemos a ver un poquito la historia y leer despacio los pasajes, podemos ir descubriendo nosotros de quién nos está hablando, ¿no? De quién nos pudiera estar hablando. Así que muy interesante. Nosotros en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 1, para ser un poquito más exactos, vimos a la bestia que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos, cuando está hablando de la bestia que sale del mar, de la arena del mar, ¿no? Y cuando estábamos viendo al anticristo, ¿no? Y en el capítulo 12, versículo 3, vimos que el dragón tenía la misma estructura, ¿no? Entonces eso nos está anunciando de que este poder es un poder satánico, no es un poder cualquiera, es un poder satánico. Es el diablo el que está detrás de toda esta historia, ¿no? Versículo 12 y versículo 13 dice acá: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Eso también nosotros lo vimos en el capítulo 13, versículo 7 de Apocalipsis. Nosotros vimos a la bestia que está recibiendo la autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua y sobre toda nación. Y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 y versículo 16, vemos a los reyes del mundo que se unen para una batalla. Eso lo leíamos la semana pasada. Para una batalla final, y le están entregando su poder a la bestia para pelear contra el Señor, ¿no? Así que la misma escritura nos va ayudando a descifrar de qué se trata todo este asunto, ¿no? Así que hay una coalición global, si pudiéramos decir. 10 líderes mundiales o 10 regiones geopolíticas, ¿no? Que van a estar gobernando el mundo al final de los tiempos. Pero va a ser por un corto tiempo, porque su reinado va a ser extremadamente breve, ¿no? No tienen un poder real a largo plazo. Y tienen un mismo propósito, nos decía acá el pasaje bíblico, ¿no? Quiere decir que detrás de esto está también la autoridad de Dios. Dios está permitiendo esto. Entonces, tienen un propósito profético, si pudiéramos decirle eso. ¿Y cuál es el propósito? Es entregarle sus reinos y su soberanía militar de una forma voluntaria a la bestia, que es el anticristo. ¿Para qué? Para formar
ese gobierno global totalitario. O sea que voluntariamente se entregan para que tenga el gobierno total por encima de todo, ¿no? El versículo 14 decía: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles, ¿no? Entonces vemos de que la intención es pelear, y eso nosotros lo vimos en el capítulo 16. Te recuerdo esto por si es la primera vez que tú nos visitas en este canal. La semana pasada que tocábamos el capítulo 16 hablamos de estos detalles. Por eso te recomiendo de que puedas agarrar los videos en orden, porque ya la profecía nos ha explicado mucho de lo que ahorita estamos viendo, ¿no? El dragón, la bestia con cabezas, con cuernos, la mujer y todos esos simbolismos nosotros ya los hemos visto en los videos anteriores. Y entonces por eso nos ayuda a entender de qué está hablando en estos capítulos ahora. Así que si tú de pronto has agarrado los capítulos desde ahorita en adelante, te recomiendo que vayas desde el primer capítulo. Va a ser un estudio interesante, va a ser un estudio que te va a gustar, estoy seguro de eso, si es que todavía no lo has visto, ¿no? Si ya los viste, bueno, entonces te está quedando un poquito ya más claro todo esto que nos está mostrando la profecía, ¿no? Muy bien, versículo 15 dice: me dijo también las aguas que has visto. Esto lo leímos, ¿no? Cuando le está dando la explicación. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas, ¿no? Toda la humanidad. Versículo 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, ¿no? Esto está interesante porque estos 10 cuernos, vimos que eran 10 reyes, son 10 gobiernos, 10 seres, 10, hablando de geopolítica, ¿no? Poderes políticos que le entregan toda su autoridad a la bestia. Pero el versículo 16 nos dice algo interesante, ¿no? Y yo creo que ahí entra también el versículo 13, porque el versículo 13 dice que tienen un mismo propósito y van a entregarle el poder y la autoridad a la bestia, ¿no? Pero entre ese propósito podemos encontrar esto, ¿no? Estos 10 que viste aborrecerán a la ramera, o sea, a la religión falsa, la que está sentada sobre la bestia. Ese poder religioso va a ser aborrecido por estos y va a ser destruida, porque la dejarán desolada y desnuda, y van a devorar sus carnes y la quemarán con fuego. El anticristo y sus 10 reyes aliados de repente se vuelven contra este sistema religioso mundial que los ayudó en cierto sentido a llegar al poder. Recordarás tú en el capítulo 13 de Apocalipsis que el falso profeta hacía milagros, hacía señales y hacía que la bestia fuera adorada, ¿no? Entonces vemos ahí el poder religioso empujando a la humanidad hacia el poder político. Pero ya que el poder político tiene todo su poder, ¿no? Se voltean contra la religión falsa y dice que la van a dejar desnuda, la van a devorar y la van a quemar. Es una destrucción absoluta, ¿no? Quitan todas sus riquezas, ¿no? Y todas sus propiedades mundiales que seguramente va a tener también, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo que pasa es que el anticristo ha consolidado su poder absoluto y recuerda que es la misma bestia que era y tenía una herida de muerte, pero de ahí se levanta y todo el mundo queda asombrado de esta bestia. Bueno, es este anticristo que ha consolidado su poder absoluto, tiene una especie de resurrección, por decirle así, de esta herida mortal, capítulo 13 de Apocalipsis, y entonces ahora la gloria la busca solamente para él, porque ahora se pone en la posición de un dios, ¿no? Una sola religión. Este es un líder religioso falso, ¿no? Se declara a sí mismo Dios.
y exige adoración exclusiva. El sistema religioso tolerante y ecuménico ya no les sirve. Y ahora se convierte en una dictadura teocrática, porque se hace pasar por Dios, centrada únicamente en Él. Interesante, ¿no? Versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios es el que está poniendo en el corazón de estos reyes destruir a la ramera. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Ok? Ahí estamos. Vemos a Dios involucrado en esto. No son decisiones humanas. Dios está en control de todo, ¿no? El texto nos está aclarando eso. Es Dios el que pone en el corazón de estos dictadores malvados el destruir a esta iglesia falsa. Y Dios usa la maldad del anticristo para juzgar y destruir a la religión apóstata, a la religión falsa, ¿no? Versículo 17 nos habla de esta religión mundial que es destruida. Mira lo que dice el versículo 18. Y la mujer que has visto, hablando de la ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces aquí otro punto para aquellos que interpretan que se trata de Roma. Porque ¿cuál es la ciudad que está reinando sobre los reyes de la tierra en el tiempo de Juan? Bueno, es Roma. Pero acá hay otro pequeño dato interesante también. Porque dice aquí, la mujer que has visto es la gran ciudad. Y algo muy interesante, mis hermanos, es de que cuando nosotros vamos, por ejemplo, voy a buscar acá el pasaje bíblico. Apocalipsis 11 es. Apocalipsis 11. Vamos a ver todo el capítulo 11. Vamos a ir no vamos a leerlo, pero vamos a ver. Pero vamos a ir al versículo 8, por ejemplo, ¿no? Aquí el capítulo 11 está tratando de los dos testigos, ¿no? Eso lo leímos. Bueno, ellos serán muertos. Mira, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ya sabemos quién es, va a hacer guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Ok? Versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Esta es una referencia a la grande ciudad. En el capítulo 17, vimos acá lo mismo. La gran ciudad. En el capítulo 11, versículo 8, nos ayuda con un poquito más de explicación. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Ok? Egipto es uno de los 5 que han caído. Algunas referencias que vimos acá en el capítulo 17. Pero de ahí dice que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Qué era Sodoma? Con la condenación para Sodoma, tú recordarás el adulterio, fornicación, todo desenfreno de la sexualidad, ¿no? Y nosotros ya vimos en el capítulo 17 de que se nombra fornicación y ramera y adulterio a toda esta como simbolismo de la idolatría. Entonces, acá en el capítulo 11, en el versículo 8, se está llamando a esta grande ciudad Sodoma. Algo similar a
a la gran ramera que menciona capítulo 17, ¿no? Y Egipto, ¿por qué? Porque Egipto era el poder político que opresionaba al pueblo de Dios. Y acá había perversidad sexual. Capítulo 17 nos está hablando de la perversidad sexual en relación a la idolatría. Espero que me esté dando a entender. Y aquí es donde está lo interesante. Dice, porque esta grande ciudad, que en un sentido espiritual es Sodoma y es Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿A dónde apunta este aviso de la grande ciudad? Apunta a Jerusalén, ¿no? Así que, por eso algunos piensan que se está tratando de Roma y otros apuntan a que se está tratando de Israel, ¿no? Israel del futuro, del tiempo de la gran tribulación, ¿no? Interesante, mis hermanos. Así que esto nos llena de emoción y nos empuja a investigar un poquito más, a adentrarnos un poco más en la lectura y poder descifrar a ver de qué está hablando, ¿no? Pero a una imagen más amplia, capítulo 17 nos está hablando del proceso de destrucción del sistema falso religioso que ayudó para que todas las naciones le dieran poder y autoridad al anticristo, que es el poder político, ¿no? En el capítulo 18 se nos va a describir la destrucción también de ese poder, ¿no? Así que espero que haya sido de bendición este estudio, mi hermano. Es muy, muy emocionante detenernos a leer esto y poder leer estos acertijos, ¿no? Y tratar de ponerlos en orden en nuestra mente. Así que espero que sea de bendición esto que estamos haciendo. Espero que te esté ayudando en tu crecimiento espiritual, en tu conocimiento de la palabra de Dios y que te detengas tú a examinar y a evaluar. Mi hermano, hay mucho engaño, hay mucha mentira allá afuera. Hay mucho partidismo también. ¿En qué sentido te digo esto? Hay una gran cantidad de creyentes inclinados hacia alguna idea o alguna, qué sé yo, hacia algunas naciones, hacia algunos pueblos. Están inclinados sus corazones como que son santos y elegidos por Dios. Y entonces en eso no nos permite a nosotros ver la foto total de lo que Apocalipsis nos está hablando. Así que antes de leerlo, ve con el Señor para que te ayude y te ilumine, te dé sabiduría y puedas tú hacer un juicio lo más correcto que se pueda. Recuerda también, mi hermano, que estamos hablando de cosas futuras, ¿no? Así que prácticamente todos los que estamos hablando de Apocalipsis estamos especulando, estamos tratando de descifrar lo que el pasaje nos está diciendo de lo que va a suceder en el futuro. Pero los únicos que tendrán la certeza de lo que va a suceder en el futuro es nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que son los que saben todo. Y los que estén viviendo en aquel entonces esas experiencias. Así que, pero la misma escritura nos ha exhortado a leer esto. Capítulo 1 de Apocalipsis nos dice que esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para que sepamos las cosas que han pasado, las que van a pasar y las que irán a pasar en el futuro. Así que es nuestra responsabilidad leer este libro también. Espero que esté siendo de algo de luz este estudio que estamos teniendo, o al menos motivarte a poder investigar un poco más de todo esto, ¿no? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu amor, tu cuidado, tu misericordia. Gracias porque hablas a nuestras vidas y nos ayudas, Señor Santo, a poder encontrar en ti la esperanza y la paz que nuestro corazón necesita. De saber de que las cosas que vienen, difíciles y angustiosas,
pero nos da esperanza porque sabemos de que tú vendrás por nosotros y nos arrebatarás y nos encontraremos contigo en las nubes y estaremos contigo para siempre. Esa es nuestra esperanza, Señor. Y nos unimos a la oración de Juan. Ven, Señor Jesús, ven. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que nos ven a través de este canal, Señor, y que estos estudios estén siendo beneficiosos para sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Y recuerda, estamos los miércoles y los viernes a las 7 y los domingos tenemos nuestro servicio dominical por acá también. No te lo pierdas. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta la siguiente semana. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.